Nos vamos a conectar con cada uno de nuestros amigos que nos ven a través de este medio. Nuestras páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara, y Ministerios Palabra de Fe Jalisco, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros amigos que nos ven a través de este medio. Sea usted bendecido. El Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial para usted en este día. No se retire de este medio. No entre nada más por entrar y darle like. Escuche la voz del Espíritu de Dios en esta noche, porque el Espíritu Santo quiere hablar a su vida, y quiere sobre todo el Espíritu Santo que sea usted usado por Él. Es el máximo anhelo de todo creyente, ser usado por el Espíritu de Dios. Y en esta noche vamos a ver diferentes formas de ser usados por el Espíritu de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el versículo 7 dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Padre, te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesús desatamos la sabiduría que proviene de ti, Espíritu de Dios, de la fuente de vida. La sabiduría que proviene de lo alto, esa sabiduría que nos nutre de la palabra de Dios en esta noche. Espíritu de Dios, hoy disponemos nuestro corazón a entender tu palabra, Señor. Disponemos nuestros oídos espirituales a recibir y entender tu palabra, Señor. Porque a través de tu palabra viene la fe para mover montañas en esta tierra. En el nombre de Jesús. Espíritu de revelación y de sabiduría, según Efesios 1:17. Se abre mi mente natural a la voz del Espíritu de Dios. Creo que tenemos la mente de Jesucristo, porque pensamos, hablamos y actuamos, porque somos su cuerpo aquí en la tierra. Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Derribamos todo argumento mental que se levante en la mente natural contra el conocimiento tuyo de tu palabra, Señor. Y declaro que esta palabra no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. Y declaro que mientras enseñamos tu palabra, tu poder está extendido, y tu unción para hacer milagros del poder creativo del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Los enfermos sanan, los paralíticos se levantan, los mudos hablan, los sordos oyen, los cojos son levantados. En el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, te damos gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Usa mi mente, mis labios para hablar tu palabra, Señor. Que no sean mis conceptos ni mis preceptos, sino que seas tú usando mi vida para bendecir a pueblos, naciones, ciudades, Señor. Te doy gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Todas las manifestaciones del Espíritu Santo siempre van a ser para provecho. Siempre van a ser para beneficio. Siempre van a ser para ayudar al quebrantado, al dolido, al enfermo, al que anda en circunstancias difíciles. Siempre va a ser la manifestación del Espíritu Santo con esa finalidad. Hoy estaremos viendo lo que se llama don de profecía. El don de profecía lo dejamos al final, porque es uno de los dones más difíciles de entender, y donde la mayoría de, a lo mejor, hermanos en Cristo, profetas, profetizas, erran precisamente en este don. ¿Por qué razón? Porque es un don, a lo mejor, donde influye mucho el criterio de la persona, influye mucho el pensamiento de las personas, influye mucho la forma de pensar. Y todo ello tiene mucho que ver, mi hermano. Todo eso tiene que ver con la manera en que vamos a profetizar.
Un profeta, para poder que llegue a ser profeta, lo dicen expertos, lo he escuchado a mis pastores, que debe tener aproximadamente entre 12 y 15 años aproximadamente de siendo maestro de la palabra, conociendo la palabra, para poder profetizar. ¿Por qué? Porque la profecía es una de las líneas más delgadas que puede haber entre la manifestación del Espíritu Santo y la manifestación del ser humano o de la mente del ser humano. Se han hecho muchas cosas a través de la profecía. Dice segunda carta a los Corintios 12, dice: porque a uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí vamos a ver el versículo 8, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro fe, a otro dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Ahora, ¿qué significa la palabra profecía? ¿De dónde proviene la palabra profecía? Estamos viendo el tema de los dones del Espíritu Santo, es decir, ¿qué significa regalos del Espíritu de Dios? Ahora, dones del Espíritu Santo, hay tres categorías. La primera, dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Son los dones que revelan. Los dones de poder, fe, milagros y sanidades. Y por último, los dones que inspiran. Los dones de inspiración o los dones que hablan también se les puede catalogar, que es lenguas, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y la profecía. ¿Por qué son dones de inspiración? Porque a través de ellos los utiliza el Espíritu Santo con la finalidad de dar a conocer en la asamblea o al creyente una palabra específica del Espíritu de Dios. Ahora mire, dice en la primera carta a los Corintios capítulo 14, versículo 12, dice así: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Sabe qué significa la palabra edificación? Significa fortalecer la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Es usted que está sentado en ese lugar. Es usted que forma parte del cuerpo de Cristo. Usted es la iglesia. Entonces los dones espirituales procuren abundar. Primeramente debemos de anhelar los dones, anhelar la manifestación de esos regalos del Espíritu de Dios. Y segundo, procurar abundar en ellos. Debemos de tener un anhelo ardiente, mi hermano, de que abunden en nosotros los regalos del Espíritu de Dios. Versículo 1 Corintios 14, 39. Así que, hermanos, procuren profetizar, dice el apóstol Pablo, y no impidan el hablar lenguas. Procuren profetizar. Procuren profetizar y no impidan hablar en lenguas. ¿Sabía que el hablar en lenguas se impide en muchos lugares y el profetizar también? Porque hay una desconfianza precisamente por lo mismo, porque influye la mente del ser humano y el criterio, el pensamiento, la doctrina inclusive del Hijo de Dios influye para efectos de dar una palabra profética. La palabra profecía es la mayor de los tres dones de inspiración. Es mayor que las lenguas, es mayor que diversos interpretación de lenguas, es mayor. Ahora, ¿por qué es mayor? Primera carta a los Corintios 14 es mayor en este sentido, mire usted, véalo. Dice: hay una gran o mala interpretación que hay acerca del tema de la profecía y las lenguas. La profecía, dicen muchos, bueno, es mejor la profecía porque la profecía nos habla en el lenguaje natural.
Y las lenguas no es un lenguaje celestial, pero hay una interpretación de esas lenguas. Es decir, de tal manera que la profecía, si bien es cierto, es mayor que los diversos géneros de lenguas, es mayor porque nos da a Dios un fragmento de su conocimiento de la palabra acerca de utilizando una persona en nuestro lenguaje natural. Pero las lenguas no, las lenguas necesitan uno que esté hablando en otras lenguas, en lenguas extrañas, así también se le denomina, y otra persona que esté interpretando esa lengua. Se necesitan dos personas o se necesitan dos dones en manifestación. ¿Sí me explico? Y la profecía solamente se necesita el puro don de profecía para hablar en el lenguaje natural. ¿Qué significa la profecía? Es una emisión sobrenatural inspirada por el Espíritu de Dios en el lenguaje conocido de nosotros en la asamblea, es decir, en el español. Nuevamente, es una emisión sobrenatural inspirada por el Espíritu de Dios en el lenguaje conocido de nosotros. Eso es profecía. Es la transmisión de un mensaje de parte de Dios utilizando nuestro lenguaje en el idioma que conocemos. A los gringos les va a profetizar en inglés, ¿me explico? A nosotros nos va a dar una palabra profética en español. Ahora, ¿qué es la profecía en el Nuevo Testamento? Vamos a hacer una diferencia entre profecía en el Nuevo Testamento y profecía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la mayoría de los profetas, bueno, vamos a poner ejemplos, claro, donde había profetas que hablaban cosas del presente, pero la mayoría de los profetas, regularmente las profecías estaban enfocadas al futuro. Y la mayoría de la gente cuando escucha la palabra profecía, siempre tiene la mentalidad de que se trata de un mensaje futurístico. Pero yo quiero darle una información más exacta de lo que es en sí la profecía en el Nuevo Testamento. La primera carta a los Corintios 14 nos dice de qué se trata la profecía, pero vamos a ver otro concepto. ¿Qué es la profecía? Es un vehículo por medio del cual se pueden manifestar otros dones. Es un vehículo, es un medio de transporte por el cual se pueden manifestar otros dones. ¿Cuáles son los otros dos dones que se pueden manifestar juntamente con la profecía? Hay dos dones que se llaman palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Es decir, cuando alguien profetiza, pudiese estar hablando palabra de conocimiento y se confunde con profecía. Palabra de conocimiento, ¿qué es? Palabra de ciencia, ¿qué es? Es un fragmento del conocimiento de Dios, de algo que usted como ser humano no conoce, pero Dios conoce, del presente y del pasado. ¿Qué es palabra de sabiduría? Es saber el futuro. Es un fragmento del conocimiento de la sabiduría de Dios, donde Él nos da a conocer algo del futuro. ¿Me explico? Eso es palabra de sabiduría, algo que usted no conoce, pero Dios lo conoce. Palabra de sabiduría, saber el futuro. Palabra de conocimiento, conocer el presente y el pasado, ¿ok? Ahora, la profecía se utiliza como un vehículo también y con la finalidad de que fluyan esos dos dones también. En el Nuevo Testamento es un vehículo por medio del cual se pueden manifestar otros dos dones, que es la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Entonces, cuando eso sucede, cuando la profecía, usted está escuchando una profecía que habla del futuro, ya no está solamente el don de profecía en manifestación, sino está profecía más palabra de sabiduría. Si hay una palabra de conocimiento del presente o del pasado, ya no solamente la profecía, sino es aunado a la profecía, está juntamente con otro don que se llama don de ciencia. Entonces todo eso lo vamos a ver ahorita, vamos a poner ejemplos. Es decir, en el Nuevo Testamento el simple don de profecía no hay una revelación de parte de Dios. Solo tiene tres objetivos el don de profecía y es limitado en ese sentido. Mire, el don de profecía es limitado. 1 Corintios capítulo 14 versículo, mire de lo que se trata la profecía en el Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. Mire, aquí viene la profecía. El que profetiza, ¿qué dice? Habla a los hombres. Aquí vienen los tres objetivos principales de la profecía. ¿De qué se trata la profecía? Versículo 3 dice: el que profetiza habla a los hombres. Y aquí viene:
para edificación, para exhortación y para consolación. Es decir, no hay una revelación de un futuro, no hay una revelación de un presente. Solamente es Dios hablándonos y dándonos una palabra de consuelo, de edificación, inclusive viene la de exhortación. Ahora, quiero verlo en otra traducción de un lenguaje sencillo para que usted lo pueda entender. Dice: cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos, dice Biblia del lenguaje sencillo. Se ayudan solo a ustedes mismos, Dios los entiende, porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de Él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Además, si ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo, a sentirse mejor y estar alegres. ¿Se da cuenta? Ahí vienen las tres partes: edificación, exhortación y consolación. ¿Qué significa? Ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo, a sentirse mejor y a estar alegres. Son las tres dones. Pero aún lo podemos analizar en otro tipo de Biblias con la finalidad de entender. Vamos a ver otra traducción. Biblia castellano antiguo dice que la profecía, el que profetiza a los hombres, son edificados espiritualmente, exhortados y animados. Yo quiero darle una frase más de la palabra exhortación, para que usted entienda que la palabra exhortación no necesariamente se trata de un regaño. La mayoría de las personas piensan que la exhortación se trata de regañar a alguien y corregirlo de su error y decirle: estás mal, eres un pecador, arrepiéntete. Creen que la exhortación se trata de eso, pero realmente la exhortación siempre va con la finalidad de edificar, de hablarle a alguien, de corregir su camino con la finalidad de que le vaya mejor aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Edifica, exhorta, y la palabra consuelo significa animar. Mire, hay una Biblia que dice: Dios se dirige a los seres humanos y les sirve de provecho espiritual, los anima y los consuela. La palabra exhortación también habla como de edificación o ánimo inclusive. Exhortación también va con la finalidad de animarlo a usted. Es decir, han ustedes animado porque el día de hoy le fue mal, porque las cosas no funcionaron, porque el patrón a lo mejor lo corrió del trabajo, porque el patrón le habló mal, porque se peleó con su esposa, porque sus hijos le dicen que ya no lo quieren, hasta porque un perrito lo orinó y usted anda de mal humor. Entonces, exhortar significa: hermano, te invito a que cambies de actitud, porque el Señor está de tu lado, el Señor te ama, el Señor dice que todas las cosas estarán bien, que todas las cosas están bien, que no te preocupes, que se va a solucionar ese problema, y que esa situación por la que estás pasando, no importa que estés afligido, Él es tu ayudador. El día de hoy Él es tu ayudador, y Él dice que estará contigo ayudándote de esa aflicción y de ese problema. Eso es exhortar, a decirle a alguien que cambie de actitud, porque hay una esperanza de que Dios tiene cuidado de ti. ¿Me explico? La palabra exhortar no se trata necesariamente de echar un látigo y dañar a los seres humanos. No se trata la palabra exhortar de eso. Entonces la profecía tiene tres objetivos. Uno de ellos es que edificar. ¿Qué significa edificar? Cuando te edifica, la profecía significa que te van a dar una palabra que va a poder traer un conocimiento que tú vas a tomarlo como un texto bíblico, un conocimiento de Dios de un texto bíblico que va a ser base para ti, para que se manifieste algo. Es decir, si tú vienes enfermo y el Señor te da una palabra de edificación: no te preocupes, hijo mío, vienes enfermo, no te preocupes, el día de hoy recibirás sanidad, porque yo pagué el precio hace 2000 años. Eso es edificar. Y mi palabra dice que yo llevé toda enfermedad y toda dolencia por ti. Así es que
no te preocupes, porque por mis llagas tú has sido sanado. Eso, edificar, ¿por qué? Porque le dio un texto bíblico, le dio una base bíblica sobre la cual se está basando la profecía para decirle que no se preocupe de algo, de una enfermedad o de cierto temor que usted tenía porque le diagnosticaron una enfermedad incurable. Realmente lo menos preocupante de nosotros debería ser el que nos diagnostiquen, es que saliste con un cáncer, es que saliste con diabetes, es que saliste, es lo menos preocupante. Por eso tenemos al Espíritu de Dios, que nos da una palabra donde nos dice, ¿sabes qué? No te preocupes, no importa lo que te haya diagnosticado la ciencia médica, pero que hay una solución. Mi poder es tuyo, mi poder es para ti. A ti te lo dejé con la finalidad de que tú salgas de esa enfermedad. Esa es una palabra que edifica. Y Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando venga sobre ti el Espíritu de Dios y me serás testigo en toda la tierra. ¿Se ha dado cuenta? Edificar viene siempre basado, obviamente, en un texto bíblico donde dice: soy edificado en base a la palabra que me da el Espíritu Santo, basada en lo que ya habló a través de los profetas. Eso significa edificar. Exhortar, como les digo, es que nos da una palabra para cambiar de rumbo con la finalidad de que no nos vaya mal aquí en la tierra. Eso es exhortar. Y por obviedad la palabra exhortar también significa animarnos. Si usted lo analiza en la Biblia, Dios habla hoy y dice: en cambio el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y la consuela. ¿Se ha dado cuenta? Exhortar no es echar leña y los anima. Mire, Dios habla hoy. La nueva traducción, ¿qué? La nueva traducción viviente dice: y los consuela. Los consuela, los anima, profetiza, los fortalece. Cuando edifica también habla de fortalecimiento. Una palabra que nos fortalece, una palabra que nos anima y una palabra que nos consuela. Esa es la palabra profética. Es lo que se llama o se profecía en el Nuevo Testamento. ¿Me explico? No hay una revelación de un futuro, ni de un pasado, ni de un presente. Es solamente Dios animándonos, Dios edificándonos, Dios fortaleciéndonos, Dios consolándonos, Dios diciendo que la situación en la que usted está pasando no permanecerá igual, que vienen cosas mejores de lo que usted ni siquiera piensa o se imagina. Vienen cosas grandes. Usted piensa que a lo mejor usted piensa que la situación está difícil, pero no está. Usted piensa que ya no va a salir de ese problema. Hay personas que inclusive, mi hermano, cuando llegan al grado del suicidio, ¿por qué es? Es porque ya no tienen profecía, porque la profecía viene a consolarnos, la profecía viene a animarnos, viene a fortalecernos. Una palabra profética no viene a revelarnos nada grande, solamente es Dios que nos quiere fortalecer, nos quiere animar, nos quiere edificar, nos quiere consolar. Esa es palabra profética. Ahora, pero la profecía en el Nuevo Testamento, mi hermano, también sirve como un vehículo por el cual se transportan o por el cual fluyen otros dos dones que se llama palabra de sabiduría, saber el futuro; palabra del conocimiento, conocer el presente y el pasado. De tal manera que cuando alguien le está hablando una palabra profética del futuro, va a profecía aunado a palabra de sabiduría. Si alguien le está dando una palabra de conocimiento, es decir, usted tiene pendiente porque no sabe dónde anda su hijo, porque no sabe en qué lugar está, porque no lo encuentran, y el Señor nos da una palabra profética y nos dice: tu hijo está en tal lugar y está bien. Esa es una palabra de conocimiento, una palabra profética aunado a una palabra de ciencia o de conocimiento. ¿Ok? Estamos captando la profecía en el Nuevo Testamento y vamos a poner varios ejemplos. Vamos a poner cómo muchos fluyeron solamente palabra de profecía en el Antiguo Testamento, pero cómo la palabra de sabiduría ya estaba en manifestación desde el Antiguo Testamento. Profecía más palabra de sabiduría profetizaban acerca de la venida del Señor Jesucristo. Los profetas, tanto David, tanto Jeremías, Isaías, profetizaban de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la profecía sirve para edificar, exhortar, animar, consolar, fortalecer. ¿Ok? Entonces mire,
Ahora, ¿cuántos debemos de fluir en la profecía? Todos debemos de oír la voz del Espíritu de Dios, todos, porque Él da testimonio en nuestro interior, todos. Pero hay unos que el Espíritu Santo va a utilizar exclusivamente como profetas. En un momento dado usted pudiera profetizar a alguien, sí. El Espíritu Santo pudiera darle una palabra para alguien, sí. Pero no todo el tiempo significa que va a profetizar. Es decir, el profeta literalmente es alguien que continuamente profetiza y fluye en ese don de profecía. Y regularmente, según la experiencia de la mayoría de los profetas, para poder denominarse profetas, mi hermano, es porque conocen mucha palabra. Muchas veces, cuando usted está hablando la palabra, muchas veces usted está profetizando, ¿sabía usted? Su servidor, cuando estoy hablando palabras, a veces yo no me doy cuenta, pero de repente cambio de tema acerca del texto, del tema que traigo hablando, y hablo de otro tema. Y personas me han dicho, mira, eso que tú hablaste y donde aparentemente te saliste del tema que estabas hablando, era algo que me aplicaba a mí, porque yo andaba en esa circunstancia y tú hablaste esas palabras, y esas palabras a mí me ministraron. ¿Ok? Entonces, la profecía no se debe de confundir con el don ministerial del profeta. En el Antiguo Testamento la profecía se usaba para predecir sucesos futuros, en el Antiguo Testamento, y en algunos casos sucesos presentes, ¿ok? Como les dije, pero en la mayoría de los casos eran siempre futurísticos. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había venido y todos profetizaban del futuro. Todos profetizaban que iba a venir un cordero, todos profetizaban que iba a venir un Mesías, todos profetizaban que alguien iba a morir en la cruz, todos profetizaban que alguien iba a pagar el precio completo. Pero en el Nuevo Testamento sí se pueden profetizar, aunado con la sabiduría, eventos futurísticos. Sí se puede hacer aún en el Nuevo Testamento. Ok, mire, entonces en el Nuevo Testamento en sí no hay una predicción futura acerca de Jesús, pero sí hay una predicción. ¿Sí me entiende la palabra predicción, verdad? ¿Sí entiende la palabra predicción? Como cuando usted fue con aquella brujita y le leyó las cartas, ¿recuerda? Eso es predicción. Pero ahí era un demonio hablándole, no era Jesucristo, no era el Espíritu de Dios. Predicción, mucha gente va con los de las cartas y ahí voy a que me lea las cartas, y en las cartas me sale que el rey de bastos, y me sale no sé qué más, y me sale no sé qué más, y me lo lee y me dice, bueno, es que te va a ir mal por esto. Hay fulana persona que te tiene envidia en tu trabajo y te echó sal en tu casa y aventó unos huevos también ahí. ¿No se da cuenta que los huevos lo utilizan también para tirárselos en su casa? Sal y huevos. Mejor en lugar de tirarlos en la puerta, mejor que se los lleven y usted los cocina bien ricos, los ministra ahora por ellos y a gusto. Créalo que no le van a hacer daño. Pastor, me dice que si alguien me lleva algo de comer y va embrujado, no me va a hacer daño. Sí, siempre y cuando usted ore por los alimentos. Gracias, Señor, bendigo estos alimentos porque provienen de ti, mi Padre, estos alimentos. En el nombre de Jesús los recibo con acción de gracias. Y te doy gracias, Señor, porque utilizaste hasta un brujo para que me trajera alimentos. En el nombre de Jesús los recibo, amén. Hay personas que andan. Sí, he escuchado eso. Mi mamá, cuando era un pequeño, estaba en la secundaria. Y bueno, como estaba muy guapo, ahora ya no, pero estaba muy guapo en la secundaria. Entonces, eso es para despertarlos, hermano, no se la crean. Entonces, me decía mi mamá, si una niña te quiere dar un refresco, por favor que te lo dé cerrado. Porque en el refresco le echan cositas, dice, al rato te va a querer que te cases con ella. ¿Por qué? Porque te dan el refresco abierto y luego le pueden echar ahí algo. ¿Cómo se llama? Toloache, ¿cómo le llaman al que le echan? Toloache, ¿verdad? Hojas de toloache. Y en otros casos cosas peores, ¿no? Que no se pueden hablar aquí por internet, pero bueno. Si una chava te va a querer ligar y te va a echar cositas ahí en el refresco, por favor, no aceptes el refresco abierto. Y ese tipo de cosas se daba, bueno, para allá, para el sur de Sinaloa se da mucho. Y creo que también Nayarit está repleto de ese tipo de personas. Nayarit y luego Veracruz y luego de allá, ¿cómo se llama el otro? Querétaro. Así es que
Si va usted, si uno de sus hijos se va a poner novia con una de Veracruz y uno de Querétaro, cuídese, porque entonces sí le van a dar hojas de, ¿cómo se llama? Toloache. Ok, entonces miren, la profecía se utilizaba en el Antiguo Testamento para predecir sucesos futuros, predicciones venían hacia el futuro. Caía Daniel bajo el poder del Espíritu Santo, empezaba a tener visiones. Juan, el apóstol Juan, todavía en la isla de Patmos tuvo la visión del Apocalipsis, imagínense. Ese hombre todavía, o sea, existían todas las profecías de ese tipo esa forma en que hablaba del futuro. Entonces, mire, el don de profecía no necesita interpretación, obviamente, porque ese es nuestro lenguaje natural. ¿Estamos entendiendo? Ese es nuestro lenguaje natural. Y vamos a ver cómo la profecía se puede combinar con sabiduría y se combina con el don de ciencia, o la profecía también sola en operación. También la vamos a ver. Vamos a poner ejemplos bíblicos donde usted los pueda ver. ¿Qué no es profecía? Para que usted entienda lo que es profecía, necesito decirle lo que no es profecía. ¿Qué no es profecía? No es para predecir sucesos en el futuro. Para eso no es la profecía. La profecía sola, ¿ok? No es para predecir sucesos en el futuro. La profecía no es una guianza del Espíritu de Dios. Cuando se le da una palabra de profecía, no es la guianza del Espíritu Santo, no es para guiarlo en algo. Solamente es algo para consolarlo, edificarlo, fortalecerlo. Anda desanimado, el Espíritu Santo le da una palabra, ¿ok? No es para guianza. Y no es la profecía tampoco para predicar. Aunque existe la palabra profética más segura, que es la palabra que está escrita y dicha a través de los profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo y todos los demás. ¿Ok? Entonces no es en sí para predicar la profecía. Como les dije, no es para reprender en el sentido de corregir a una persona hablándole fuerte o en ese estilo, pues. La Biblia al día dice, 1 Corintios 14:3, dice: el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Es decir, la palabra exhortación viene como animar a las personas. Exhortar significa corrijan su camino. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cosas mejores que ya tiene para ustedes planeadas. Corrijan su camino. En ese sentido va de que nos anima, de que nos da una palabra donde nos da alegría si venimos desconsolados, tristes, cabizbajos, nos anima. Esa es la palabra de profecía, lo que se llama exhortación. Exhortación también significa que Él nos alienta, nos da aliento. Viene alguien desconsolado, Él nos alienta a través de su palabra, una palabra específica que nos da. En otras palabras, la palabra exhortar significa animar, significa que nos da aliento, y en el griego es la palabra paraklesis. La palabra paraklesis, de ahí viene la palabra para decir Espíritu Santo, como el consolador. Parakleto es la palabra griega para decir el consolador, el que nos consuela, el que nos ayuda, el que nos anima. Y la palabra exhortar es la palabra griega paraklesis, que significa que nos conforta, nos consuela, nos anima y nos alienta. No tiene nada que ver con ir con el martillo y decirle: sabes que estás mal, corrígete, porque si no Dios te va a matar. Como mucha gente cree que Dios mata, ¿no? Aquí no creemos que Dios mata, ni destruye, ni envía enfermedades. La gente cree que una palabra profética es en ese sentido. Su servidor ha logrado escuchar a personas respecto a la palabra profética, respecto al don de profecía. He logrado escuchar personas. Una vez a una prima de su servidor, hija de una tía de allá en Sinaloa, una vez se le atoró un hueso de ciruela y se andaba muriendo literalmente. Entonces
hicieron un esfuerzo enorme y lograron sacarle el huesito de ciruela. Y ya cuando fue mi tía a la congregación, le dieron esta palabra profética, entre comillas profética, y le dijeron: ¿sabe qué? Eso se lo envió el Señor a tu hija para que tú te acercaras a Él. Imagínense una palabra profética así, diciendo que Dios le puso un huesito aquí en la garganta para que casi se andaba muriendo la niña, para que ella se acercara a Él. No es así Dios. Esas no son palabras proféticas, no vienen del Espíritu de Dios, para que usted me entienda. Entonces la hermana dice, le estaba supuestamente exhortando a mi tía, diciéndole: ya, ahora sí acércate, mira, ¿qué más estás esperando? El Señor le puso eso a tu hija para que ahora tú vengas a sus pies. No es así Dios. Dios no es así, no es un Dios cruel que nos va a ocasionar la muerte de un hijo para que nosotros nos acerquemos a Él, o que nos va a enfermar a un hijo para que nosotros nos acerquemos a Él. No es Dios así. Entonces las personas que creen así no conocen al Señor, no lo conocen. Entonces no es el Señor así. Entonces la palabra significa, la palabra profética, ¿qué más no es? No es para predicar, no es una guianza, no es para predecir un futuro. La palabra profética o la profecía no es para criticar tampoco. No es para criticar. En muchas iglesias sabe usted que se prohíbe el que profeticen las personas. Se prohíbe precisamente este don, se prohíbe el don de profecía debido a los abusos que ha habido. Ha habido muchos abusos en el don de profecía. Entonces, pero el detalle no es prohibir el fluir en un don, porque es una palabra del Espíritu Santo que viene a manifestarse en la asamblea. O sea, el detalle no es impedir que profeticen, sino el detalle es enseñar a las personas a cómo profetizar por el Espíritu de Dios, cómo oír la voz del Espíritu, cómo conocer la palabra para poder. Su servidor muchas veces he profetizado, cuando estoy hablando la palabra, muchas veces he dicho cosas y han resultado ciertas. Me ha utilizado el Espíritu Santo para una palabra. Él pone un pensamiento en mi mente, yo lo digo y resulta que así es. Entonces mire, la palabra, el don de profecía no es para criticar. He visto tantos excesos en ese sentido. Por ejemplo, si usted se va a dejar que le profetice la persona que usted conoce, es decir, puede ser, por ejemplo, si a mí me quiere profetizar, por ejemplo, una de mis hijas, o usted le quiere profetizar a uno de sus hijos, o su pareja, es muy difícil que le pueda profetizar a su propia pareja, su propio esposa, esposo, como le quiera llamar, o sus propios hijos. Es difícil. ¿Por qué? Porque sus hijos conocen su vida. Entonces va a estar influenciado siempre un preconocimiento, un conocimiento previo va a estar siempre influenciando la mente de la persona que va a profetizar. Si usted tiene su mejor amigo, es que es mi mejor amiga y le cuento todas mis historias, usted puede decir, le cuento de qué joven me enamoré en la escuela, de cuál me gusta, etcétera. Imagínese si es cristiana su amiga y de repente le va a profetizar: es que dice el Señor que te vas a casar con fulano de tal. ¿Por qué? Porque ya conoce que le gusta esa persona. Y se han dado muchos excesos. Uno de los excesos que yo he visto y que comúnmente, y lo he visto mucho en iglesias cristianas evangélicas un poco más tradicionales que esta, una vez nuevamente regreso a mi tía, el esposo de mi tía fue a la iglesia y empezaron a profetizarle, pero mi tía siempre le platicaba a dónde iba el esposo de ella. No, es que mi esposo se va los sábados, se va a fulana cantina y allá se va y hace sus desvaríos y luego regresa a las 3, 4 de la mañana y me hace esto mi esposo. Y le contaba siempre a la hermana era ¿cómo dicen? Su paño de lágrimas. De tal manera que un día que llegó a irse el esposo de mi tía a congregarse y a querer algo con Cristo, pues ya se levanta la hermanita al frente a profetizar: fulano de tal, dice el Señor, que ya no te vayas a la cantina, a los parrales, porque si no, dice el Señor, que entonces sí, Él va a poner su mano dura sobre ti. Ya no te sigas yendo a ese lugar. ¿Cómo conocían los parrales? Solamente mi tía y sabía dónde estaba el tío, pues.
Entonces profetizan sobre cosas que ya preconcebidas, que ya conocen, un preconocimiento. ¿Por qué? Porque ya se lo platicaron. O sea, ha habido tantos excesos en la profecía que no se imagina usted. Pero desafortunadamente también la profecía se ha utilizado para cuestiones sentimentales. En uno de los casos llegó un predicador a un lugar y ya le está dando la palabra profética a una hermanita. Pasan allá, que ya un predicador pasan al frente, no para recibir sanidad, bueno fuera, sino pasan al frente, vamos a orar por todo. Hermanita, dice el Señor que hay un varón que te tiene designado para ti. Dice el Señor que te cases conmigo. ¿Y qué cree? ¿Sería palabra profética? No, porque la hermanita estaba casada. Entonces, ¿cómo Dios va a dar una palabra profética en ese sentido? O sea, se han dado diferentes tipos de excesos en la cuestión de la profecía. Entonces, queremos evitar esos excesos. Queremos evitar que alguien profetice por sentimentalismo. Queremos que alguien deje de profetizar por sentimentalismo, o porque siente algo, o porque tiene un conocimiento anterior de algo, mi hermano. Entonces, debemos de ser respetuosos con el Espíritu Santo para que el fluir del Espíritu Santo sea lo más correcto que pueda haber, lo mejor que pueda haber aquí en la tierra. Como la iglesia primitiva, llegaban y profetizaban. Al apóstol Pablo llegó el profeta Gabo y le profetizó, y agarró el cinto del apóstol Pablo y dijo: del hombre del cual es este cinto, que allá en Jerusalén lo van a encarcelar y lo van a azotar y le van a hacer cosas malas. Entonces hubo alguien que le previno al apóstol Pablo algo, pues. No cualquiera puede profetizar. Es decir, todos en un momento dado podemos recibir una palabra del Espíritu de Dios para nuestras vidas, nos da testimonio. Ahora, la profecía siempre está sujeta, mi hermano, a comprobación. La profecía siempre está sujeta, precisamente, dice la palabra, que debemos de probar a los profetas. Creo que en la primera Juan 4 viene, mire, primera Juan 4, primera Juan capítulo 4. Dice así: hermanos, amados, no crean a todo espíritu, dice el versículo 1, sino prueben los espíritus si son de Dios. ¿A qué espíritu se está refiriendo? Al espíritu de los profetas. No crean a todo espíritu, sino proban los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuáles espíritus tenemos que probar? El espíritu de los profetas. Regularmente, siempre que sea una palabra profética, bueno, si usted tiene una palabra profética para la congregación o para un hermano en particular, le recomiendo que primero nos las traiga escrita a nosotros y ya nosotros le diremos si dele esa palabra profética a la persona. ¿Por qué razón? Porque hay muchos que profetizan, como le digo, con sus propios sentimientos, profetizan conforme a su forma de pensar o un conocimiento que tienen previo de los hechos por los cuales están profetizando. Como le digo, ha habido, le puedo dar muchísimos ejemplos de profetas o de personas que han querido profetizar. Entonces, mire, cuando vemos el caso, cuando alguien profetiza, no necesariamente tiene que ser un profeta. Todos podemos profetizar en un momento dado porque oímos la voz del Espíritu de Dios. Yo he escuchado la voz del Espíritu Santo, que me ha hablado muchas cosas, pero muchas cosas me las habla para mí. Y no significa que sea un profeta porque oigo la voz del Espíritu de Dios, porque cada uno les debe dar testimonio. Dice Romanos capítulo 8, no sé si el versículo 14 por ahí, dice: todos los que son hijos de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Eso dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. ¿Qué hijos de Dios? Aquellos hijos de Dios que son obedientes al Espíritu de Dios. Porque hay muchas personas, he conocido personas que les ha hablado el Espíritu Santo una vez, les ha hablado otra vez el Espíritu Santo, le ha hablado por tercera vez, por cuarta vez, por quinta vez, infinidad de veces les ha hablado, pero no entienden y no saben que es el Espíritu Santo.
Entonces, cuando alguien ya no quiere oír la voz del Espíritu Santo, está en una situación muy riesgosa. No están siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y con esto ya voy a concluir. Las hijas de Felipe, no todo el que profetiza es un profeta. Hechos capítulo 21, ya con eso terminamos. Hechos capítulo 21. Y vamos a seguir viendo este tema. Es un tema muy versículo 8. Es un tema muy bastante interesante, en el sentido de que queremos que ustedes profeticen en un momento dado en su vida. Que profeticen, si Dios los va a usar como profetas, que profeticen. Pero profeticen bien. No queremos impedir la profecía tampoco, pero si es necesario probar los espíritus. Por eso es importante que cuando Dios le dio una palabra profética, siempre que la valoren con su servidor, que la valoren con su servidor en el sentido de que si es bíblico. Toda profecía que se da en la actualidad debe estar, toda profecía aunado a palabra de sabiduría, pues, y aunado a palabra de conocimiento, que se convierte básicamente en hablar algo del futuro, un conocimiento del futuro, un conocimiento del presente o del pasado. Toda profecía que va aunado a la palabra de sabiduría o a la palabra de ciencia, toda profecía siempre se debe de evaluar, principalmente cuando se habla del futuro. ¿Por qué razón cuando se habla del futuro? Porque es importante saber que toda palabra profética, cuando le hablan del futuro y va aunado al don de sabiduría, de palabra de sabiduría, siempre conlleva de que debe de basarse en algo bíblico y que no está fuera del orden bíblico. Ejemplo, si a alguien le va a decir una profecía respecto a que, como el ejemplo que pusimos ahorita, si no te acercas, hermano, dice el Señor que si no te acercas a Él, te va a matar a un hijo para que tú te acerques. ¿A dónde dice la Biblia que Dios mató a un hijo para que alguien se acercara? No dice. Siempre tenemos que valorarlo en qué parte de la Biblia está escrito eso, o coincide más o menos con esa parte de la profecía, pues. No podemos nada más profetizar por profetizar, sino profetizar en base y siempre respaldado en algo que ya está escrito, que no se contradiga la Biblia, pues. Si alguien va a profetizar y se contradice la Biblia. Una vez escuché un profeta de Puerto Rico que dijo: viene un terremoto a tal ciudad, y dice que el Señor va a enviar ese terremoto precisamente porque la población se han alejado de Él. Y porque la población ya no quiere saber nada de Dios, Él va a enviar un terremoto. Imagínense, ¿cómo que Dios enviando terremotos? Entonces, ¿coincide con la palabra? La palabra dice en Mateo 24, dijo el Señor Jesús que iban a venir terremotos, iban a venir catástrofes, pero no dice que Dios las iba a enviar, para empezar. ¿Y sabe usted que los terremotos han aumentado desde hace 25 años para acá? Han aumentado en intensidad y en constancia. O sea, lo que quiere decir que estamos muy cerca de la segunda venida del Señor Jesús. Estamos muy cerca. ¿Por qué? Porque los mismos acontecimientos, la misma naturaleza gime, la misma naturaleza da a entender los tiempos en los que estamos. Y el Señor Jesús dijo que iba a haber terremotos, iba a haber guerras, rumores de guerras, etcétera. Y en ese tiempo estamos, pero nunca dijo Jesús: mi Padre va a enviar terremotos en ese tiempo, antes de que yo venga. No lo dijo así. Él dijo que iba a haber terremotos, nada más. Entonces hay que basarlo siempre en la Biblia. Toda profecía, si no está basada en la Biblia y si contradice la Biblia, lo que ya está escrito en la Biblia, mi hermano, a través de los profetas, si contradice lo que dijo el Señor Jesús, si contradice las cartas paulinas donde el Señor Jesús le habló al apóstol Pablo, entonces no es una palabra profética que venga de parte de Dios. Cuando se trata de profecía aunado a palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. Pero cuando se trata de la simple profecía también, porque la simple profecía Dios viene, mire, aquí le voy a dar un ejemplo nada más. Iba a ir a Hechos 21 para ver el caso de las profetisas y para ver el caso del profeta Agabo, y para ver el caso cuando a Pablo se le dijo que en el futuro lo iban a encarcelar, lo iban a azotar y le iba a ir mal. Le iba a dar ese ejemplo para que usted viera una palabra de profecía aunado a una palabra de sabiduría del futuro.
Pero quiero ir solamente a Josué capítulo 1 para terminar y decirle lo que es una profecía en el nuevo pacto. De esta manera se manifiesta la profecía. Josué capítulo 1, creo que es el versículo 5 y el 7. Vamos al libro de Josué capítulo 1, versículo 5. Josué 1:5. Y usted va a ver una palabra de edificación, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo y una palabra de consuelo. Usted la va a ver aquí en Josué y se va a dar cuenta que no es profecía con sabiduría ni profecía con palabra de conocimiento. Se va a dar cuenta y va a distinguir usted literalmente cómo Dios exhorta, cómo Dios anima y cómo alguien puede profetizar, edificando, exhortando, animando, consolando. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, dice el Señor. Como estuve con Moisés, estaré contigo, dice el Señor. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos, dice el Señor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, dijo el Señor. ¿Capta la profecía? No está hablando de eventos futurísticos, ni está hablando del presente ni del pasado de Josué. Solamente está hablando de una palabra de consuelo, de ánimo, de edificación. Cuando le dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Palabra donde Él consuela, donde Él edifica, donde Él conforta a Josué, donde da una palabra de ánimo para que siga adelante, sabiendo que Él nunca lo va a dejar y que está con Él todos los días. ¿Capta la palabra de profecía? No estaba proyectando el futuro, nada. Solamente estaba en ese momento dándole una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de confortarlo. Por si estaba decaída la persona, si estaba decaído Josué, ahí el Señor lo estaba levantando. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y eso es una gran promesa que usted la puede adoptar para usted en esta noche. Nadie, ¿cuántos pueden decir conmigo? Nadie me podrá hacer frente todos los días de mi vida, porque el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, maravillosa esa palabra. Nadie podrá hacer frente. Es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Así es que Satanás no podrá venir, te poner una piedra de tropiezo, ni podrá dañarte, ni podrá llevarte de una enfermedad, ni podrá llevarte de un accidente. No lo podrá hacer, porque el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. Es una gran promesa que nos ha dejado. Póngase, pidamos darle gracias al Señor. Señor, eres un Dios incomparable. Te doy gracias en esta maravillosa noche, Señor, por tu palabra, por la oportunidad de conocer más el fluir tuyo, Espíritu de Dios, con la finalidad de conocer más el don del profeta, la profecía, para nosotros fluir en ese don, Señor. Y si alguno de ustedes, de los que estamos aquí o de los que nos ven por internet, Señor, tú lo vas a usar en ese don, en ese regalo, en esa manifestación tuya, que ellos puedan conocer la manera correcta del fluir tuyo, Espíritu de Dios, para que sea de edificación, exhortación, consolación y ánimo a la iglesia de Cristo y a cada uno de los que necesitan ser consolados, animados, confortados. Te doy gracias, Espíritu de Dios,
Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, porque eres bueno, por tu fidelidad y tu amor. Eres un Dios incomparable que no se compara a nada ni a nadie. Desde la eternidad a la eternidad tú eres Dios. Espíritu de Dios, usa mi vida, dígale usted. Usa este vaso. Usa este recipiente, Señor, para que tu poder y tu gloria sean manifestados al mundo. Aquel que no te conoce y anda en tinieblas, Señor. Usa mi vida para que tu nombre sea exaltado, no para que mi nombre sea exaltado, sino para honrar tu nombre. Y que cada nación y cada pueblo, cada ciudad, cada estado pueda ser lleno de tu gloria a través del conocimiento tuyo. Y que el mundo pueda conocer que eres el único Dios que viniste a morir por nosotros. Por eso te doy gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por el buen entendimiento de tu palabra, por el buen entendimiento del fluir tuyo, Señor. Solamente queremos servirte, nada más que servirte, Jesús. Incomparable eres. Vamos a cantar que Él es un Dios incomparable, un Dios que no se puede comparar a nada en esta tierra, ni en el universo podrá compararse a nuestro Dios. Incomparable Dios, mi alma testificará y alzaré mi voz, y nadie me amó como tú. Incomparable Dios, mi alma testificará y alzaré mi voz, y nadie me amó como tú. Tu amor, tu amor me asombra, me asombra. Tu amor, solo tu amor. Una vez más dígale al Rey. Tu amor me asombra, me asombra. Tu amor, solo tu amor. Una vez más dígale al Rey. Tu amor me asombra, me asombra. Tu amor es solo tu amor incomparable, incomparable Rey. Mi alma testificará y alzaré mi voz. Nadie me amó como tú, incomparable Dios. Mi alma testificará y alzaré mi voz, y nadie me amó como tú. Tu amor es tu amor, Jesús. Es tu amor que me ha amado con amor eterno. Eres tú que me has amado desde la eternidad hasta la eternidad. Gracias, Espíritu de Dios. Nos disponemos a hacer esos vasos útiles para ti, vasos de honra que glorifiquen tu nombre. Amigo que me ves por internet, recibe a Jesús en tu corazón. Si que hay alguien que no haya recibido a Jesús, puede hacerlo en este momento. Vamos a hacer esta oración. O si alguien viene enfermo también, es el poder sanador del Espíritu de Dios el que está ahora en operación. Es el Espíritu de Dios el que está aquí en operación. ¿Tiene una necesidad física?
es cristiano, mi hermano? ¿Fue cristiano en un momento de su vida? Siempre hay una oportunidad, siempre el Señor nos da oportunidades. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche yo me reconcilio contigo, porque tú eres mi Señor y mi Salvador y mi Dios. A partir de hoy, dígale, me comprometo delante de ti, ser fiel a ti y tu palabra. Ya no me alejaré, Señor, porque tú eres el amor de mi vida y mi único Dios. Decido seguirte todos los días de mi vida, hasta la eternidad, estar contigo, y nada me separará de ti, de tu amor tan grande. En el nombre de Jesús, diga, yo tengo fuerzas, diga, para seguir adelante. En el nombre de Jesús, yo desato esas fuerzas, Señor, sobre mi hermano, en el nombre de Jesús. Fuerzas para seguir adelante, fortaleza del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Es tu poder ahora, Señor, sobre la vida de él, llenándolo. Es tu poder ahora mismo, animándolo a seguir adelante, en el nombre de Jesús. Es tu poder, Jesús. Es tu poder, Espíritu Santo, sobre la vida de él, en el nombre de Jesús. Lo apartamos y lo santificamos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora nada lo apartará, ni a diestra ni a siniestra se apartará. Siempre, Señor, tú lo guías por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Tú lo guías por el camino. Tú lo guías, Señor, por esas sendas de justicia, por esos caminos de justicia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Para los que nos ven por internet, haga esta oración juntamente conmigo. Diga, Señor Jesús, abro mi corazón para que tú entres a mi vida. Hoy te recibo en mi corazón, y delante del mundo espiritual yo proclamo que tú eres mi Dios y mi Señor, y nada me separará de ti, Señor. Yo creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que resucitaste para darme vida eterna. Ahora recibo la vida eterna que es en ti, Cristo Jesús. Recibo la salvación eterna en el nombre de Jesús. Y yo sé que cuando parta esta tierra, después de haber cumplido 120 años, estaré contigo, Jesús, en el paraíso por una eternidad. En el nombre de Jesús, tengo vida eterna en ti, Señor. Gloria al Rey. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Sea sano, amigo que me ve por internet. Reciba sanidad en su cuerpo. Yo desato el poder sanador del Espíritu de Dios ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y declaro la promesa de Isaías 53, 4 y 5. Dice que ciertamente el Señor Jesús llevó todas tus enfermedades, y por la herida de Jesús tú fuiste sanado. Ahora le ordenamos a ese espíritu de enfermedad que salga de los cuerpos de cada persona que me está viendo por internet ahora mismo. Suéltalo, espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús. Te secamos, enfermedad, en el nombre de Jesús, y te echamos fuera de esos cuerpos, y desatamos ahora la unción sanadora sobre cada órgano, en el nombre de Jesús, sobre cada célula, en el nombre de Jesús. Se regeneran células ahora mismo, en el nombre de Jesús. Se regeneran neuronas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se reafirman ahora músculos, tendones, ligamentos, en el nombre de Jesús. Se recrea el páncreas, el hígado, los pulmones, riñones nuevos, en el nombre de Jesús.
una columna perfecta ahora mismo en el nombre de Jesús. La llamamos a existencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús desarraigamos quistes. En el nombre de Jesús desarraigamos bacterias en esos cuerpos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Dios les ama, nosotros también. Y recuerde, domingo 11 y viernes 7 de la tarde estaremos hablando. Nuevamente conectados. Domingo 11:30, viernes